Ireyabu lande gallo aba. Sí, esta frase realmente trajo muchos comentarios, mucha discrepancia, Mm, porque gallo aba, yo escuché toda mi vida. sí. Sin embargo, mucha gente escribió y dijo que era gallo ara, Ah, gallo ara. mm, Entonces me puse a preguntar un poco, ¿verdad?, entre la gente, a consultar algunos libros y me encontré con que finalmente se usaba de las dos maneras. mm, Pero mi humilde interpretación, Aramí, yo creo que se refiere al plumaje, mm, ¿verdad? Al decir gallo aba, mm, el plumaje de un color, ¿verdad? mm, Porque esto significa, Areyabuilan de gallo aba significa estás equivocado conmigo. No te confundas. mm, Te estás equivocando conmigo. O mm, sea, yo no soy tu gallo. O sea, no tengo yo el plumaje de tu gallo. mm, Yo soy otra persona. mm, Te estás equivocando. mm, Entonces, para mí viene de ahí, Reyabuilan de gallo aba. mm. Abrimos de vuelta No debate. sé si estoy en lo cierto, como se dice comúnmente, nadie es dueño de la verdad. Claro, que nos dejen sus Pero comentarios. nos hemos ocupado de preguntar, Sí, consultar, y unos dijeron gallo ara y los otros gallo aba. sí, Vamos a darle credibilidad a los dos. a a las Claro, dos opiniones, ¿no? claro. Pero como dije, a mi modo de ver, se refiere a eso, ¿verdad? Mm, Que yo no soy el ave del plumaje de tu gallo, mm, ¿verdad? Más o menos eso es lo que yo particularmente interpreto. mm. Perfecto. Bueno, abrimos debate y que la gente deje sus Totalmente, nos comentarios. encantaría que cada uno dé su opinión de cómo se puede entender esa Sí, frase muy, muy utilizada. sí. Excelente.